Darío Gómez, Avance, capítulo 6. Olga se dirigió a su madre con una mezcla de enojo y decepción. Había descubierto, casi por casualidad, que Darío llevaba mucho tiempo intentando comunicarse con ella desde San Jerónimo. La noticia la había dejado atónita, y ahora exigía una explicación de Berenice. Su madre, tratando de calmarla, le dijo que las llamadas en casa eran tantas que simplemente no se había dado cuenta de quién la buscaba. Sin embargo, Olga no se dejaba convencer y sentía que algo en la historia no cuadraba. Era imposible que su madre no hubiera notado la frecuencia con la que Darío intentaba comunicarse. Después de insistir, Berenice finalmente confesó que había omitido las llamadas a propósito. Decidió que lo hacía para protegerla. Olga se quedó perpleja, preguntándose de qué creía su madre que debía protegerla. Berenice, con un tono más severo, explicó que quería evitar que se involucrara con alguien como Darío, a quien veía solo como un muchacho del pueblo, sin más ambiciones que las que su entorno le permitía. Profundamente decepcionada, Olga dio media vuelta y salió de la habitación en silencio, sintiendo una gran tristeza. Darío decidió que era momento de contarle la verdad a su madre, Abigail, y a su primo Julio sobre lo que realmente había sucedido con Otilia y Marco, su padre. Con voz temblorosa, les confesó que su padre había mantenido una relación con Otilia y que él, al saberlo, había preferido callar, albergando la esperanza de que, de alguna forma, su familia podría permanecer unida. No había querido ser sincero desde el principio para no romper el frágil equilibrio familiar, pero todo cambió cuando Marco, sin control, se atrevió a golpear a Abigail. Ese acto violento le hizo ver a Darío que guardar el secreto había sido un error. Abigail, al escuchar la verdad, se quedó en silencio. Su mente comenzó a divagar, preocupada por el futuro de su familia y preguntándose qué haría con tantos hijos a su cargo. Pero Darío la miró con firmeza y le aseguró que no había por qué irse a ninguna parte. Esa era su casa, y quien debía marcharse era precisamente su padre. Darío tomó la firme decisión de buscar a su tío Fidel para pedirle un favor importante. Como él y su familia planeaban sacar a su padre, Marco, de la finca, necesitaba saber si Fidel estaría dispuesto a recibirlo en su propiedad. Fidel, siempre con su temple sereno, le respondió que no tendría problema en acoger a su hermano en su finca. Sin embargo, le advirtió que el verdadero desafío sería convencer a Marco de irse con él. Darío asintió y añadió que además le pediría a Fidel que estuviera presente cuando Marco se fuera, confiando en que, al menos ante su hermano, Marco mantendría el respeto y se iría sin incidentes. Mientras ambos conversaban, doña Berta, la encargada de las llamadas en el pueblo, se acercó a Darío para avisarle que había entrado una llamada para él. Intrigado, Darío se dirigió al local. Al descolgar el teléfono, se encontró con la voz de Olga, quien le anunció que había decidido viajar a San Jerónimo para verlo. Sorprendido y confundido, Darío se quedó en silencio unos segundos. En medio de tantos problemas familiares, recibir una visita de Olga era un consuelo inesperado, y aunque no estaba seguro de cómo haría para recibirla, la idea de verla le devolvió el ánimo. Finalmente, las cosas quedaron organizadas y Olga emprendió el viaje. Sin embargo, en el camino, sus padres la alcanzaron y, al verla en el taxi, le exigieron que se bajara inmediatamente. Le dijeron que, si realmente iba a San Jerónimo, la llevarían ellos mismos. Aunque Olga dudaba de sus intenciones, no tuvo más opción que descender del vehículo, confiando en que, de algún modo, podría llegar a su destino y encontrarse con Darío. La tragedia llegó de manera inevitable. Marco regresó a la casa después de haberse visto con Otilia, enfurecido y con una idea fija en mente: echar a Abigail de su propio hogar. Pero, para su sorpresa, cuando entró, encontró una maleta lista en la entrada. Abigail había tomado la decisión antes que él y tenía empacadas las cosas de Marco, decidida a terminar con los conflictos y sufrimiento. Este gesto enfureció aún más a Marco, quien, en su estado de confusión y paranoia, la acusó de intentar deshacerse de él para meter al doctor en su lugar. Creía firmemente que Abigail le era infiel con el médico del pueblo, una idea que Otilia le había sembrado y alimentado con sus manipulaciones y brujerías. Fuera de sí, Marco comenzó a volverse violento, gritando y amenazando. Abigail intentaba calmarlo, pero sus esfuerzos eran en vano. El odio y la ira en los ojos de Marco superaban cualquier razón. Julio, alarmado,
intentó intervenir y contener a su tío, pero Marco era mucho más fuerte y sus ataques no cesaban. La situación empeoraba con cada segundo, y justo en ese momento llegó Darío, quien se quedó inmóvil al ver a su padre golpeando a su madre sin piedad. Horrorizado y lleno de ira, Darío intentó detenerlo, pero Marco, en un arranque de violencia, buscó desesperadamente algo con lo que imponer su dominio. Darío se encontraba en el pueblo, escondido y sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre los trágicos eventos que acababan de ocurrir. Su mente era un torbellino de culpa y dolor, pero en medio de ese momento oscuro, sintió que alguien lo llamaba. Al levantar la vista, vio a Olga Lucía, quien había cumplido su promesa de ir a buscarlo. Sorprendido y sin saber qué decirle, le preguntó qué hacía allí. Olga, con la serenidad que siempre lo desarmaba, le recordó que ella había prometido ir a verlo, sin importar lo que sucediera. Olga lo invitó a comer algo, tratando de aliviar la tensión que notaba en él, pero Darío se negó, diciendo que tenía otros asuntos que atender. Al notar su frialdad, Olga lo miró con insistencia y le preguntó si tenía algo más importante que hacer. Darío le confesó, con voz entrecortada, que iba camino a la comisaría. Luego, tomando valor, le dijo que, pasara lo que pasara, ella había sido lo más importante en su vida y que deseaba haber tenido la oportunidad de enamorarla. Olga, sorprendida, le respondió que aún podía hacerlo, que el tiempo no se había agotado para ellos. Sin embargo, Darío, consciente de lo que lo esperaba, sabía que sus caminos estaban a punto de separarse para siempre. Le pidió a Olga que no lo buscara más, dejando claro que planeaba entregarse y enfrentarse a las consecuencias. Con un último suspiro, la miró con una mezcla de tristeza y gratitud, aceptando que este adiós sería definitivo. Olga y sus padres escucharon en el pueblo los rumores de que Darío había matado a su propio padre. En ese instante, Olga comprendió finalmente el significado de las palabras de despedida de Darío y por qué le había pedido que no lo buscara más. Sus padres, inquietos y preocupados, intentaron convencerla de que ellos habían hecho bien en acompañarla al pueblo, insinuando que, de no haberlo hecho, podría haber ocurrido algo más grave, incluso con ella. Sin embargo, Olga no podía aceptar esta versión de los hechos tan fácilmente. Con el corazón en un puño, les aseguró que todo debía tener una explicación y que, sin duda, Darío no era capaz de hacer algo así por pura voluntad. Lo conocía demasiado bien y estaba convencida de que no habría cometido ese acto sin una razón de peso. Sus padres insistieron en que debía olvidarse de él, advirtiéndole que, si resultaba cierta la acusación, Darío podría enfrentarse a una condena de al menos 20 años. Para ellos, era absurdo que siguiera pensando en alguien que probablemente pasaría gran parte de su vida en prisión. Pero Olga, decidida y con una fuerza inesperada, les dijo que no importaba cuánto tiempo pasara ni lo que dijera la gente, su corazón no le mentía. Sabía, con una certeza inquebrantable, que Darío no habría hecho algo tan terrible intencionalmente. Esta certeza la mantuvo firme, aunque comprendía que, de ahora en adelante, su lucha por defender a Darío y su recuerdo sería solitaria.